¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por seguir en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar concretamente del financiamiento a los partidos políticos. Les recuerdo que en el 2020 los 7 partidos políticos nacionales van a recibir recursos por más de 5,000 millones de pesos y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les ha hecho un llamado a reducir el presupuesto por lo menos en un 50% de manera voluntaria. Ya estaremos platicando acerca de esta petición y además también cuáles serían las posibilidades de que esto se llevara a cabo. Por eso los invito a que se queden con nosotros en esta mesa para analizar este tema. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos. Comenzamos. El financiamiento de los partidos políticos es un tema central del actual debate en México. Hay quienes señalan que es excesivo el monto de los recursos económicos que se da a los partidos políticos y otros argumentan que para poder fortalecer y consolidar la democracia política era necesario otorgar recursos suficientes a los partidos de todo régimen democrático. Sin embargo, surge la inquietud sobre la necesidad de reducir el monto de los recursos económicos que se destinan a estos institutos políticos. En 1996, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se realizó una reforma electoral en la que se estableció que el financiamiento de los partidos políticos prevalecería del origen público sobre el privado. Se ampliaron las facultades para poder fiscalizar el uso de dichos recursos y se determinó el porcentaje de distribución que correspondía a cada partido político. Hace unos días, López Obrador hizo un llamado a los dirigentes de todos los partidos políticos. Cuando fui dirigente de un partido y estaba Zedillo de presidente, hubo una reforma y se aumentó, pero considerablemente el dinero a los partidos, no sé, de 50 millones a 500 millones. Este lunes el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que desde 2017 se definió la ruta a través de la cual los partidos políticos pueden renunciar total o parcialmente al financiamiento público que reciben. Sin embargo, hasta ahora, ningún partido político regresó o recortó su presupuesto. Lo que vamos a hacer es justamente explicarles, dado que nosotros somos los instrumentadores de dicha reforma, cuáles fueron los puntos positivos, los puntos de fortaleza que trajo esa reforma y eventualmente cuáles son las áreas de oportunidad, ¿no? Pero va a ser una parte de un diálogo que está abierto y que entiendo está apenas empezando en términos de una eventual ponderación si es conveniente o no tener una reforma electoral, ¿no? A pesar de las reformas electorales y el aumento de presupuesto a los partidos políticos, tal parece que no hay equidad, ni transparencia, ni certidumbre en los procesos electorales. La pregunta está en el aire. ¿Se debe o no bajar el presupuesto a los partidos políticos? Luis Pérez Curtad, Heraldo Media Group. Bien, para analizar entonces este tema nos acompaña el día de hoy en esta mesa Arturo Ramos. Él es profesor de Derecho Electoral en la Escuela Libre de Derecho. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias, Max. Muchas gracias. También está con nosotros Héctor Díaz Santana. Él es exfiscal de la FEPADE. También a que le damos la bienvenida, Héctor. Muchísimas gracias. Max, bienvenido. buenas noches. Buenas noches. Sergio Gutiérrez también está con nosotros. Él es diputado federal por el Partido Morena. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Y finalmente también me da mucho gusto saludar y presentar a Fernando Rodríguez Doval. Él es secretario de Estudios y también Análisis del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Bienvenido y muchas gracias. Hola Max, buenas noches a todos. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Pues vamos a empezar a ver con esta pregunta. ¿Se debe o no reducir el presupuesto de los partidos políticos? Y también saber si es posible. Arturo, empiezo contigo. Sí, muchas gracias, Max, por la invitación. Bueno, yo quisiera primero, en primer lugar, iniciar de que qué bueno que estamos teniendo esta discusión. Desde hace mucho tiempo en la academia, en la comentocracia, se ha estado comentando este tipo de temas y qué bueno, hoy como nunca tenemos condiciones para que esto se lleve a cabo. Creo que lejos también de haber un debate en esto, hay muchas más sincronías, muchas más coincidencias en esta idea fundamental. Creo que desde el público en general, la ciudadanía, los partidos políticos y en general muchos actores están coincidiendo. Creo que el detalle en el fondo son los cómo, las maneras y los porqués. Creo que ese es el debate que tiene que un poco discutirse, pero de inicio habrá que un poco festejar que mesas como estas empecemos a discutir esta circunstancia, ¿no? Correcto. Héctor, ¿tú qué opinas?
Mira, el tema del financiamiento público, es cierto, yo coincido con Arturo que se debió discutir hace mucho tiempo. Estamos hablando que cuando nace la reforma estructural del país, se integra el financiamiento público como una forma de equilibrar las condiciones de la competencia política, dar a los partidos políticos los insumos suficientes para llevar su propuesta política, evitar que recurran a fuentes ilícitas o a corrupción y sobre todo generar un esquema de democratización. ¿Qué ha pasado? En estos más de 20 años de financiamiento de partidos, estamos hablando que se han repartido más de 100,000 millones de pesos. Es una cantidad muy alta, es una cantidad que en un país donde tiene grandes carencias, sobre todo en el ámbito de política social y asistencial, creemos que la rentabilidad política se debe en un momento dado empezar a debatir. El tema y el gran tema es que yo también considero que no podemos prescindir del financiamiento público y que esto tiene que ser un cambio muy pensado, muy moderado, muy bien estructurado, en el cual no solamente hablemos de financiamiento público, tenemos que hablar de financiamiento privado y sobre todo de un buen sistema de fiscalización de los partidos políticos. Eso es muy importante. Sergio, escuchando a Arturo y a Héctor, ¿qué opinas? Sobre todo dado el caso que a Morena se le otorgó arriba un poco más del 30% del presupuesto para este año y tomando en cuenta que el próximo, el 2020, no es un año electoral. ¿Tú qué opinas al respecto de lo que ellos dicen? Nosotros consideramos que el financiamiento de los partidos políticos debe reducirse. Y debe reducirse con base primero en un mandato que tenemos derivado de la elección del año pasado. La gente votó porque el gasto del Estado mexicano y en ese gasto inserto a órganos electorales y a partidos políticos que reciben financiamiento público se reduzca de manera sustancial. Si tú preguntas en la calle a cualquier ciudadano si está de acuerdo con que los partidos políticos reciban dinero, te van a decir que no. Yo pienso que tenemos que llegar a un equilibrio, es decir, no desaparecer el financiamiento de los partidos políticos, pero sí tener una reducción que vaya acorde con lo que la realidad social de México demanda. Hay muchas necesidades en México y la democracia es una de ellas también, por eso tenemos que mantener el financiamiento, pero con una reducción. Nosotros estamos proponiendo una reducción del 50% en el financiamiento federal y 50% en el financiamiento local. Esto permitiría que los partidos políticos tengan un margen de maniobra con ese recurso, pero a la vez que podamos reducir, son alrededor de 5,000 millones, porque son 5,500 millones de pesos de gasto federal y 5,000 millones aproximadamente de financiamiento estatal. Si lo reducimos a la mitad, entonces estaríamos hablando de 5,000 millones aproximadamente, 2,500 y 2,500 de los dos. Así es, esa es nuestra propuesta. ¿Qué opinas al respecto, Fernando? Mira, yo creo, Max, que el tema del financiamiento público es un tema que se tiene que discutir, pero que no se puede discutir de manera aislada. Se tiene que insertar, en todo caso, en una reforma político-electoral integral que abarque otros aspectos como, por ejemplo, la proporcionalidad en el Poder Legislativo. Hoy Morena está sobrerepresentado en el Poder Legislativo. Correcto. Que abarque, por ejemplo, el tema de la segunda vuelta para elegir no solamente presidente de la República, sino también eventualmente gobernadores, ¿no? Que abarque, por ejemplo, el tema de las mañaneras del presidente de la República, que incluso la autoridad electoral en el reciente proceso electoral en 6 estados consideró que no era equitativo para los demás partidos. Entonces tenemos que hacer una discusión amplia, no una discusión aislada ni a conveniencia del grupo en el poder. Eso por un lado. Y por otro lado, y ahora lo desarrollaremos a lo largo de este programa, también es verdad que a lo que a nosotros como oposición nos preocupa es que en esta pretensión de reducir el financiamiento público, y aclaro, estamos a favor de una democracia que cueste menos, hay también la intencionalidad de debilitar a la oposición. De la misma manera como se han debilitado todos aquellos órganos constitucionales autónomos y poderes que hoy Morena y el Poder Ejecutivo no controlan, como podemos ver en el caso de prácticamente todos los órganos a los cuales se les ha reducido el presupuesto en este año. Eso sí nos parecería que sería tremendamente regresivo y nos regresaría a una situación que ya hemos superado porque impediría la competencia política. Entonces, eso es algo que sí nos preocupa y que por lo tanto en el Partido de Acción Nacional no estamos dispuestos a conceder. Totalmente, democratizar el proceso sería justamente reducir el presupuesto para que haya, una parte, sobre todo un presupuesto equitativo para cada partido. ¿Será posible, es posible generar entonces este proceso? Yo creo que sí, dada el consenso que empieza a haber. ¿Y si es posible, cuáles serían entonces los parámetros para yo creo que incluso puede haber varias fórmulas. Incluso en algo que puede ser un poco debatible, Roldán Chopá ha dicho que incluso con las reglas actualmente establecidas, es decir, con la Constitución en la mano que establece la prerrogativa a los partidos políticos, ha argumentado de manera muy interesante, dado que la prerrogativa
prerrogativa es un privilegio económico que tienen los partidos políticos, que puede ser un tanto un derecho renunciable. Incluso con esas reglas podría haber una aportación como pudo haber existido en el caso de los damnificados del pasado sismo. Creo yo también que una reforma integral implicaría un cambio en la fórmula. Creo que hay algo de perverso que tuvo un poco su objetivo en su momento, tener un adecuado financiamiento que permitiera una competitividad que creo que hoy a algunos años de la democracia mexicana se ha conseguido. Y yo creo que algo fundamental, que creo que de alguna manera hay coincidencia, yo quiero un poco resaltar más la coincidencia que las diferencias. Algún elemento clave tiene que cambiarse la fórmula para calcular el financiamiento que está previsto en el artículo 41 constitucional. Está construido a partir del padrón electoral multiplicado por el 65% de las sumas. Eso indudablemente hace que se haga exponencial porque el padrón electoral pues sigue creciendo, sigue aumentando. Pero fue el proceso principal inicial con el que se calculó. Exactamente, tuvo un objetivo y creo que en eso buena parte de los actores políticos coinciden y creo que algo fundamental va a ser cambiar. Ha habido varias propuestas, la de Kumamoto cambiando precisamente esta fórmula y en mucho de eso se puede ir cambiando a futuro. Creo que hay los elementos suficientes para hacer una discusión seria, profunda en ese sentido y creo yo un poco el debate está en los porcentajes, qué tan gradual puede ser, si puede ser tan importante. Yo ahí quisiera un poco también aportar en el siguiente sentido, dado que si la prerrogativa es un derecho, por así decirlo, que tienen los partidos políticos y que es en alguna manera un derecho renunciable, si un partido político siente que tiene las posibilidades con responsabilidad y adecuándose a la fiscalización correspondiente, yo creo que podría ser factible y sí establecer a lo mejor un mínimo que pudiera, dado que todos están de acuerdo en que esta fórmula sea ajustable, pues empezar a discutir de ahí. Pero creo que en este tema, como en pocos creo, hay una buena zona de consenso que a partir de ahí puede construirse, ¿no? Correcto. ¿Qué opinas, Héctor, al respecto? Mira, siempre se ha discutido la fórmula, porque hay un esquema ecléptico. La fórmula actual es 70% del financiamiento depende de la fuerza electoral del partido y el otro 30% por igual. Yo creo que esa es una fórmula que yo veo adecuada. Ahora, tenemos que pensar en el monto, creo que es lo más importante. Estamos hablando de 5,000 millones de pesos y como bien lo dijo mi querido amigo Sergio, más otros 5,000 millones de financiamiento público estatal. Creo que eso sí hay que empezarlo a disminuir, pero creo que tiene que ser de manera gradual. ¿Por qué de manera gradual? Porque si nosotros en un momento dado hacemos un movimiento brusco, los partidos políticos que ahora no gobiernan pueden quedar en un proceso de clara desventaja en una contienda de carácter electoral. ¿Y qué tenemos que buscar? Un esquema donde quitemos al partido político sobre un esquema totalmente paternalista, que dependan del Estado. Vamos hacia un modelo de un financiamiento como el sistema alemán. El sistema alemán te da €1 por cada euro que tú recaudes. Creo que los partidos políticos es importante que vayan a tocar la puerta de sus electores, de sus militantes. Muy bien, los ingleses han dicho, por ejemplo, los dos únicos partidos políticos que en el mundo se están financiando de financiamiento privado de sus militantes es el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Laborista Inglés y Estados Unidos. Las campañas se pagan por medio de los que llaman PACs, ¿no? Entonces, pero no, ¿por qué Alemania? Porque si tú convences a una persona que te done $1, automáticamente la fórmula es que el Estado te puede dar otro con un límite. ¿Por qué es importante? Porque pedir dinero a militantes es convencerlos de que al mismo tiempo están votando por ti y convencerlos que el partido político va a hacer una buena defensa de tus intereses. Los ingleses dicen, si nosotros tenemos un partido político financieramente fuerte, nos va a representar porque va a tener los esquemas suficientes, no solamente para hacer buenas campañas políticas, casi nosotros estamos poniendo el centro de la atención en los esquemas de competencia. Creo que ahora lo que más necesita el país es que los partidos políticos presenten propuestas estructuradas con razón de Estado, con sentido de responsabilidad pública, con sentido de inclusión social y que esas propuestas tienen que ser totalmente inteligentes. Entonces creo que en eso hay que invertir, como también vuelvo a la forma del reparto. En México te dan una parte para el financiamiento público ordinario, para gastos de campaña, y hay otros esquemas que a mí se me hacen muy novedosos, que unos son para temas de género,
y otros son para formación de sus cuadros políticos. Ahí hay que invertirle. Creo que ahí, en ese esquema de cómo se reparte el dinero, sería interesante. A ver, suena muy bien lo que dice Héctor, pero en este caso, y tomando en cuenta las diferentes idiosincrasias que existen en Alemania, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, ¿sería posible entonces que a partir de esta posibilidad de recibir recursos privados, de la iniciativa privada, de la industria privada, se pueda fortalecer el sentido de democratización en nuestro país, Sergio? Yo creo que hay que tener cuidado con el financiamiento privado. Hay que revisarlo, pero estoy de acuerdo con lo que decía Fernando. ¿Cuidado en qué sentido? Cuidado de que no se filtre dinero ilícito. Ese es el tema importante en el financiamiento privado, que Por no eso hay llegue recursos públicos. que no llegue el financiamiento ilícito. Y estaba yo de acuerdo en lo que decía Fernando, en que tenemos que pensar en una reforma integral. Yo mismo he presentado una iniciativa para hacer una reforma integral, donde revisemos los esquemas de las estructuras electorales, revisemos el gasto en general, el financiamiento de los partidos. En el 2014 el PAN impulsó la idea de que se concentrara en el INE en las elecciones estatales y federales. Y nosotros estamos ahora en la idea de que desaparezcan los soples, porque la reforma del 2014 generó un híbrido que no ha funcionado del todo adecuadamente. Pero nosotros creemos que el tema o el temor de algunos partidos de oposición que señalan que se les pretende desaparecer o limitar con la reducción del financiamiento, yo mencionaba que era un ajuste del financiamiento y no la desaparición. Es que ahí está el debate. Si se reduce, se perdería este sentido de la democratización y la equidad, ¿no? Ojo, ahí está el debate. Necesitan hacer política haciendo política y no asimilar el dinero a la política, no indexarlo, generando liderazgos, generando propuestas. Veamos las campañas electorales del año pasado. El candidato presidencial de Acción Nacional fue el que más gastó. Morena era un partido sin dinero, ganó en muchas o en todas las elecciones, tuvo resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque tuvo una propuesta política, porque tuvo liderazgo. ¿Qué tenemos que hacer? Y porque hubo un hartazgo también de la administración anterior, lo tenemos que decir también con claridad, pero, o sea, más allá de la campaña, ¿no? Las elecciones no se compran con dinero. ¿Cuántas elecciones hemos visto con toneladas de dinero donde los candidatos han perdido? Esa es una realidad. Entonces no tenemos que indexar el dinero a los resultados electorales o a la política. Tenemos que migrar hacia tratar de generar condiciones de liderazgo, de propuestas, que es lo que la gente quiere. La gente no quiere una dádiva o no quiere una campaña ostentosa para votar por alguien, y eso no debe ser así. Debe de ganar quien tenga la mejor propuesta, quien convenza, quien debata, quien tenga cercanía con la ciudadanía, quien dé resultados. Eso es lo que nosotros estamos queriendo apostar. ¿Qué opinas, Fernando? Mira, yo diría algo. Siempre va a ser más caro el populismo que la democracia. Se mencionaba al inicio de este programa, ciertamente los partidos políticos vamos a recibir en total alrededor de 5,000 millones de pesos. 5,230. Que es mucho dinero, claro. Que es mucho dinero. Cancelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le va a costar a México 150,000 millones de pesos. Es decir, si vemos en comparación, tener una vida democrática estable, donde haya competencia, donde los electores puedan tener acceso a más alternativas, a más información, a más programas, a más difusión de cultura cívica, eso siempre va a salir más barato que decisiones populistas como las que se tomaron en el caso del nuevo aeropuerto. El hecho de que exista financiamiento público tiene una razón de ser histórica. Y a ver, y los compañeros de Morena como Sergio, que durante muchos años lucharon por la democracia, lo saben. En este país había un régimen unipersonal, unipartidista, donde un solo grupo político tenía el monopolio de la representación, tenía el monopolio de los recursos públicos. Por eso es que se instauró desde la reforma del 77 y después en la reforma del 96 la posibilidad de que los partidos que entonces estábamos en la oposición pudiéramos tener acceso a recursos públicos, no para nosotros, sino para que los electores pudieran tener mayor capacidad de elegir libremente y en equidad, para que se hiciera competencia. No podemos regresar a los tiempos en los cuales hay un partido de Estado que monopoliza los recursos públicos y a través de esos recursos públicos quiere dominar a todos los demás partidos que representan la pluralidad que existe en el país. Esa es la razón de ser del financiamiento público. Sí, desde luego, puede no ser popular, como hay muchas cosas que no son populares en una vida política, en un Estado, en cualquier país del mundo. Sin embargo, tiene una razón de ser el que haya recursos públicos. Y yo estaría de acuerdo con lo que decía Héctor. En el PAN estamos de acuerdo con que se pueda eventualmente considerar ampliar los recursos que vienen del financiamiento privado. El problema también es lo que decía Sergio.
Si ampliamos el financiamiento privado, se corre el riesgo de que entren otros actores indeseables a financiar campañas. Por eso también Pero existe el entrado, financiamiento público. que ya ha sucedido. Bueno, y más Sí, claro, aún muchos si no partidos, existe ninguna restricción y ninguna limitación. Por eso tiene razón de ser el financiamiento público. Que hay que racionalizarlo, sí. Que hay que insertarlo en una reforma integral, sí. Que no puede ser un parche únicamente al sistema electoral actual o una reforma a modo, también. Pero esto Así no es. puede ser algo que simplemente sea una ocurrencia que busque debilitar a los partidos de oposición. Y esa es la lectura que en estos momentos, y lo digo con toda honestidad, en el PAN le damos al anuncio que hizo el presidente de la República. Correcto. Arturo, ahorita regreso con ustedes. Me gustaría escuchar tu derecho a réplica sobre lo que manifiesta Fernando, Sergio. Sí, mira, no es una ocurrencia, Fernando, porque hay iniciativas ya que hablan del tema de la reducción al financiamiento. Se presentaron hace varios meses. Una la presentó Mario Delgado y Tatiana Cloutier, otra la presentó tu servidor, y todas van encaminadas a recoger el mandato popular. Entonces, el tema viene de la nueva realidad social que se gestó en la elección del año pasado y nosotros estamos obligados a acatar ese mandato. Ese mandato es muy claro: reducción en el gasto del Estado mexicano. Ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, todos tienen que adaptarse a una nueva realidad donde la ciudadanía exige, demanda, requiere que no se dilapide dinero porque las necesidades son grandísimas. Los gobiernos estatales, municipales y federales tienen demandas de todo tipo y el dinero no alcanza. Esa es la verdad. Que necesitamos reencauzar esos gastos para que puedan tener un mejor destino. Entonces, no está inserto en un tema de ocurrencia, está inserto en un diseño de nueva realidad social, nueva realidad política que Morena definitivamente impulsa, porque es lo que los electores a nosotros nos ordenaron. Y creemos que el esquema de reducción del financiamiento podría quedar inserto en lo que tú mencionas, es decir, tener un equilibrio para que siga prevaleciendo condiciones razonables para que la oposición mantenga un estatus en un contexto político sano de debate. El debate político entre partidos siempre va a ser sano y siempre hay que alimentarlo y fomentarlo. Nosotros estamos por ese sentido, claro, con argumentos, pero no solo asimilar a que este se va a dar con dinero. Claro. Se va a dar con propuestas, se va a dar con debates, se va a dar contra argumentos, se va a dar en elecciones, se va a dar sobre todo con resultados, Sergio, también a la claro larga, que sí, ¿no? Cuando claro, por supuesto. Claro, llama la atención que esta propuesta de Morena la hagan ahora que están en el poder. Cuando eran oposición nunca la hicieron. Y no solamente es un dato adicional, y con eso termino para que hablen los compañeros. En el año 2017, después de los terremotos, Acción Nacional devolvió, utilizando esta prerrogativa que se mencionaba, devolvió la mitad de su financiamiento público al Instituto Nacional Electoral. Morena se inventó un fideicomiso que después el propio INE determinó que ese fideicomiso nunca supimos dónde quedó. Y que el tribunal validó. Pero no fue mediante la fórmula de regresar prerrogativas al INE, que es la que justamente ahora Lorenzo Córdoba acaba de poner sobre la mesa. Los partidos que quieran regresar financiamiento son libres de hacerlo. Morena no lo hizo así. A lo que voy es que más allá de lo que haya pasado antes, la realidad es que el financiamiento público tiene una racionalidad y es garantizar que haya equidad en la competencia. Y por eso nos preocupa mucho que ahora que Morena está en el poder y está en el gobierno, busque implementar una reforma electoral que tiene todas las luces de querer limitar la actuación de la oposición. Y eso va en detrimento de la pluralidad política que existe en este país. Totalmente, Arturo. Me gustaría escuchar tu punto de vista desde el análisis, desde la tribuna, al respecto de este debate. Sí, yo quisiera un poco acentuar, ya lo comentaron, me parece que siempre las reformas más exitosas en materia electoral han sido aquellas que han sido graduales y que ha habido un consenso. Me parece que hay bastantes elementos aquí para considerar eso. Un poco un gradualismo, yo un poco diferiría de este modelo alemán, porque somos distintos a Alemania. Sí, creo yo, podríamos empezar a cuestionarnos si ampliar un poco el financiamiento privado, pero también tendría que ser gradual. Si queremos reducir el financiamiento público a los partidos, tendría que ser gradual, de igual manera aumentar el financiamiento privado. Creo yo que eso no se obstaculiza si un partido está en condiciones, y bajo esta óptica constitucional me parece que cabe una lectura interesante de que podría renunciar ese partido porque tendría un poco de convicción, podría ser un
un estandarte incluso, digamos, en futuras contiendas electorales, una convicción para poder en un momento dado disponer y poner un poco en la mesa una decisión que puede ser interesante para ese partido de convicción y reducirse un poco más allá de lo que el consenso de todos los actores políticos pudieran ser. Creo que sí, el financiamiento privado en ese mismo sentido tendría que tener una reflexión importante y me parece que ampliarlo también de una manera gradual. Creo que la medida que podamos ir tanteando, dado que en México se ha dado un fenómeno que después de elección en elección ha habido una reforma, creo que podemos ir calando, tanteando cómo eventualmente el aumento del financiamiento privado paulatino, cómo se va dando en la mesa. Porque es el gran problema no solo de la democracia mexicana, no lo digo yo, lo dicen los índices que miden la democracia, el gran problema de todas las democracias de abolengo, las más jóvenes, las que no tienen tanto prestigio, es el dinero y la política. Nosotros creo que se acentúa más por una serie de elementos históricos, la efectiva competencia, la equidad en la contienda. Hemos invertido muchos años en nuestro sistema electoral y creo que en esa medida podemos hacer. Creo que hay un camino recorrido y en esa misma proporción podemos ir haciendo ajustes que me parecen graduales y creo que hay una buena coincidencia en ese sentido en buena parte de los actores políticos, ¿no? Héctor. Mira, yo coincido con Arturo que todos los cambios tienen que ser de carácter gradual. Y también yo quiero comentarles que en ciencias sociales no hay absolutos. Ni siempre gana el que gasta más, ni siempre gana el que gasta menos. Dependen, como tú muy bien lo comentaste, Max, del tipo de candidato, del liderazgo, del gobierno que desarrolló el partido. Si fue un buen gobierno, tiene más ventajas. Si fue un mal gobierno, va a remar contracorriente. Pero creo que en este proceso que nosotros llevamos 7 reformas, digamos, estructurales en materia electoral, ahorita vamos a ir sobre la 8ª, es el momento de hacer una gran oportunidad para empezar a poner temas de agenda pública electoral, pero de una manera mucho más precisa. Me explico. México, el tope del gasto a un candidato a diputado federal es menos de 1.400.000 pesos. Realmente, en una campaña te gastas más de eso. ¿Por qué? Porque tú requieres desde tener tus asesores, tener tus encuestas, tener tus movilizadores, tener tus asesores jurídicos. Ahora los partidos políticos, una gran preocupación es que les tienen que cuadrar las cuentas, entonces contratan a muy buenos contadores. La otra, pues todos tus temas comunicacionales y el día de la jornada electoral, aquí están 2 expertos, Fernando y mi querido Sergio, saben mucho de este tema. El día de la jornada electoral, lo que necesitas para operar tu campaña electoral, todos tus representantes de casilla, tienes que darles teléfono, tienes que darles gasolina, tienes que darles esquemas de comunicación rápida, tienes que tener tu call center, tienes que tener un lugar donde vas a recibir tus actas y las empiezas a procesar. Eso es muy costoso. O sea, vale mucho más de 1.400.000 pesos. Luis Carlos Ugalde ha dicho que se violan los topes de gastos de campaña entre 6 y 10 veces más. Entonces, ¿es normal que se violen por estas carencias? Entonces, ¿qué pasa? Sí, por eso. ¿Qué pasa? Aunque el Instituto Nacional Electoral ha hecho un gran esfuerzo, el dinero que se gasta en campañas es un dinero que se mete sin entrar a la contabilidad de ingreso ni de gasto. Muchos de esos son en efectivo y se dan en 2 partes. Uno, con empresarios que una inversión que es financiamiento privado irregular lo buscan como una forma de que su contribución sea una inversión y que obtengan contratos públicos después. O también se han presentado casos que personas dedicadas a la delincuencia organizada es una especie de comprar su impunidad. Entonces, sí tenemos que ir hacia un costo mucho más concreto de que lo valen las campañas y, por ejemplo, Estados Unidos tiene un esquema muy bueno de financiamiento privado, donde tú sabes exactamente quién da a cada partido o a cada candidato. O sea, no es malo dar a un partido político. Lo importante es saber quién da, cómo da, cuánto da y posteriormente si esa contribución a un partido político representó un acto irregular o en un momento dado pues también el sector privado tiene derecho a que sus intereses sean representados. Correcto. Si les parece, vamos a retomar ese tema después de hacer esta pausa comercial sobre el financiamiento de para los partidos de la parte pública y también de la industria para saber exactamente cómo puede llegar a impactar. Vamos a hacer esta pausa y regresamos con este análisis y debate político sobre el presupuesto de los partidos y lo que está también por verse de cara a la elección en el 2021. 2020, que no hay elecciones, pero también en el 2021. Volvemos en un momento.
Gracias por continuar con nosotros en Análisis y Debate Político. Estamos platicando acerca del presupuesto que el Instituto Nacional Electoral ha dado ya. Se ha dado a conocer el presupuesto para los partidos políticos de cara al 2020, pero estábamos platicando también hace un momento sobre los mecanismos para el financiamiento privado. Y déjenme tocar un ejemplo, simplemente lo que sucede en el Reino Unido, en Alemania es distinto, en Estados Unidos también, pero parte también importante del financiamiento hacia los partidos republicano, demócrata, más al republicano, viene de la Asociación de Armas de Fuego. Con eso tiene una injerencia importantísima y vemos que socialmente suceden cada semana, cada mes, una serie de ataques que están, además, pues acompañados, cobijados por este presupuesto gigantesco. ¿En México podría existir una situación así en caso de que se señale o de que se seleccione cierta inversión privada para financiar los partidos políticos, Sergio? En nuestro esquema actual está limitado que empresas mercantiles hagan aportaciones financieras, económicas, en especie, como sea, a campañas o a partidos políticos. ¿Pero alguna que sea peligrosa o que ponga en tela de juicio? No, empresas mercantiles, cualquier empresa, lícitas, con objeto lícito, está prohibido que hagan estas aportaciones. Nosotros consideramos que esto debe ser así, que tiene que haber una separación entre la política y lo empresarial. Es un tema y un esquema que Morena ha venido defendiendo. Nuevamente, nosotros considerábamos que en el pasado existió una mezcla entre el poder político y el poder económico. Este debe separarse. Creemos que el financiamiento en todo caso debe ser por particulares, por individuos, por militantes o por los propios candidatos que contiendan en la elección que corresponda, pero además que tenga ciertos límites, que no pueda ser irracional o que no sea desproporcionado, que no tenga un tope específico, que tenga algunas limitantes que puedan de alguna manera compensar la reducción al financiamiento del partido político que se realiza. Y que pero sea ojo, fiscalizado además, ojo, ¿no? Fortalecer la fiscalización. En el esquema actual de fiscalización, el INE aquí en México, en sus oficinas centrales, fiscaliza todos los gastos de todos los precandidatos y todos los candidatos. Del municipio más pequeño que tú te imagines, el INE aquí desde México los fiscaliza. Nosotros creemos que se ha convertido en un esquema poco eficiente y que amerita tal vez su análisis para descentralizarse, por ejemplo, que es el propio INE que lo realice, pero en los estados para ciertas elecciones, no para todos. Es decir, un rediseño. Y ahí viene la idea de revisar de manera completa el sistema electoral para, en algunos casos, eficientar estos procesos de control, en otro caso, tratar de optimizar algunos procesos que tienen que ver con la elección y que se traslapan con lo que realizan los soples y que también cuestan muchísimo dinero. Si vamos al tema del dinero, yo diría que también un gasto fuerte está en las estructuras electorales que mantenemos. Este año nos cuestan 10,000 millones los soples y 10,000 millones el INE. De esos 10,000 millones está el financiamiento de los partidos políticos. Pero este año, que es un año no electoral, solo tuvimos procesos en 5 estados y el próximo año, que también será un año no electoral, tendremos procesos en 2 estados, en Coahuila y en Hidalgo, nos van a seguir costando esa cantidad tan importante de dinero. Cuando a partir de la reforma del 2014, el INE tiene ya un altísimo porcentaje de actividades o de injerencia en la preparación y desarrollo de los procesos electorales locales. Por eso nosotros hemos venido impulsando la idea de valorar, estudiar, analizar la desaparición de los soples para que sea el INE como autoridad única nacional quien lleve a cabo los procesos electorales federales y locales, teniendo un ahorro importante que sería, ojo, no para la federación, para los estados, porque los OPLES están considerados en los presupuestos de egresos de las entidades federativas, es decir, los estados son los que pagan la existencia de los OPLES y si estos desaparecieran sería un dinero que tendrían los estados que podrían causar a otras necesidades. Entonces, yo creo que sí en este esquema hay coincidencias que tienen que ver con que la certeza de las elecciones debe de prevalecer, con que tenemos que generar una reforma electoral con amplios consensos y en la Cámara de Diputados se creó un grupo de trabajo para la reforma del Estado y la reforma electoral que tengo el honor de coordinar y nuestro esquema ahí de generación o de construcción de este órgano fue de que existiera una conformación paritaria de todos los partidos políticos, es decir, hay 3 diputados por cada grupo parlamentario en este órgano. No hay un sistema de proporcionalidad como se ve en las comisiones, que los integrantes equivalen al número o porcentaje que tiene el partido político en la Cámara, con una intención, generar condiciones de equilibrio y generar condiciones que nos permitan llevar al consenso. Entonces, por eso yo discrepo de lo que decía hace rato Fernando, de que dice que la oposición ve estas propuestas como
algo que tiende a afectar a los partidos de oposición, yo diría que no. Y tan es no que las condiciones o los esquemas de negociación o de construcción de acuerdos los hemos generado sobre bases proporcionales, sólidas, que generen consensos, que escuchen a todos los actores para tratar de llegar a construir las reglas del juego, que esto es una reforma electoral, son las reglas del juego que nos afectan a nosotros, a los partidos políticos, de la manera más amplia posible. Nadie quiere generar una reforma que tenga importantes rechazos o importantes posiciones encontradas, porque entonces no tendríamos el propósito, no lograríamos el propósito, que es tratar de cambiar un esquema con la idea de cambiarlo, pero de fondo, no con una intención política, sino con una intención real. A ver, yo quiero empezar por esto último que comenta Sergio, y yo celebro la disposición que él está mostrando a que justamente una reforma de esta naturaleza salga con un consenso amplísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en la democracia rige la regla de la mayoría, ¿no? Cuando hablamos de las reglas del juego, que son las que nos permiten jugar, valga la redundancia, a los diferentes actores. Que no son los de la mayoría, son las que están Exactamente. establecidos. No, ahí sí tiene que haber un consenso. Claro, y de hecho, todos. las grandes reformas políticas y electorales en este país han salido por consenso y además la mayor parte de las veces a petición de las minorías Sí, ciertamente. que estaban confrontadas en su momento con un poder hegemónico. Y así fue la reforma Del desde la 96. primera, del 63, del 77, de los 80, correcto. del 96, incluso del 2007, del Así es, 2014. ¿no? así es. Entonces, tiene que haber un consenso lo más amplio posible, y qué bueno que aquí Sergio así lo haya expresado, para que Morena no pretenda utilizar la mayoría que en estos momentos tiene en la Cámara y que puede cambiar en cualquier momento, hay que decirlo, porque las mayorías electorales y legislativas son volátiles, y lo hemos visto y la historia así nos lo demuestra, para pretender hacer una reforma a modo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a ver, el tema de los soples. Ciertamente, hoy en día, el esquema que quedó derivado de la reforma del 2014 es un esquema híbrido que a lo mejor no a todos nos convence, sin embargo, sí preocupa algo que viene incorporado en la propuesta que ha hecho Morena. Y es que estos OPLES, quienes los sustituyan, que sería una especie como de organismos auxiliares, administradores del proceso electoral en los estados, sean nombrados por la Cámara de Diputados. Hoy en día son nombrados por el INE. Eso sí nos preocupa, porque entonces ahí sí la mayoría actual de Morena va a nombrar a las autoridades que van a organizar las elecciones en cada uno de los estados. Eso consideramos que sería en detrimento de la equidad en la contienda, porque entonces habría el riesgo de que pusieran afines a Morena, y lo digo con toda claridad, en los estados. Pero además, déjenme dar algunos datos. Hablando de la austeridad, yo creo que todos estamos a favor de que haya una política de austeridad. Sin embargo, sí nos preocupa que con el pretexto de la ¿Están a favor? austeridad... Pero ¿en no, qué por sentido? supuesto. A ver, todos estamos de acuerdo en que el Estado mexicano tiene que racionalizar su gasto. Yo creo que nadie se puede oponer a eso, ¿no? Sin embargo, sí nos preocupa que con el pretexto de la austeridad se debilite aquellos órganos que hoy en día no controla el Poder Ejecutivo. Y voy a dar algunos datos. La Comisión Reguladora de Energía, que es un órgano constitucional autónomo, este año recibió el 31% menos de presupuesto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones recibió el 28% menos de presupuesto. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, recibió 22% menos de presupuesto. El propio INE, Instituto Nacional Electoral, recibió el 8.3% menos de presupuesto. El Coneval, que además acaban de destituir al secretario ejecutivo porque lo que dijo no le gustó al gobierno, le bajaron el 11% de su presupuesto. Entonces, claro, ¿qué vemos nosotros en la oposición? Que ahora se siguen con los partidos de oposición. Vamos a reducirles el financiamiento a ellos. Es decir, vamos a debilitar y vamos a asfixiar económicamente todos aquellos órganos que el gobierno y Morena hoy no controlan. Hay que verlo con esa claridad. Eso, por supuesto, a nosotros nos preocupa y por eso lo denunciamos. Vámonos a un debate serio sobre austeridad. Vámonos a un debate serio sobre racionalidad del gasto público y vámonos a un debate serio sobre reformas pendientes en materia electoral. Pero no aprovechemos este pretexto para debilitar a aquellos órganos o instituciones o partidos que podemos ser un contrapeso al gobierno de la Cuarta Transformación. Correcto. Eso se llama falacia de generalización precipitada. Pero Fernando, te pregunto, dices que el esquema de designación en un nuevo diseño institucional de este órgano que vendría a sustituir los OPLES no le satisface porque lo haría la Cámara de Diputados. Si eso lo movemos o lo modificamos, ¿ustedes estarían a favor de desaparecer los OPLES para que el INE, con su estructura de 15,000 o 17,000 empleados,
realice las elecciones locales y federales? ¿Irían a favor? Estaríamos a favor de discutirlo. Y mira, te pongo otro ejemplo. Es que es de discutir. No, es, no, claro. no. Es que es el Mira, punto. ya, no avanzamos mira, porque agarran esos pequeños pretextos. Esos sí son pretextos para no avanzar en la reforma. Hablando del INE, el próximo año se renuevan 4 consejeros del INE. Si queremos hablar de austeridad, en vez de que la Cámara de Diputados nombre otros 4, pues dejemos lo que funcione en 7. Finalmente lo que necesita el órgano electoral es una composición impar para que pueda darse una mayoría. Dejémoslo en 7 y que no nombren 4. Pero ¿qué pasa? Que Morena, con su mayoría, quiere nombrar a 4 afines de la misma manera que quiere nombrar en los 32 estados a puros afines. Esa es la realidad. Pero ese es un discurso tramposo, Fernando. Sí, ver, porque quieren dejar a los que ustedes designaron. No es así. Renovemos a todos los 7. Los designamos todos. Los 7. Mira, te lo digo con aprecio. En una democracia, los que hoy son mayorías, mañana pueden ser minorías. Claro, por supuesto. Ustedes antes eran minorías, hoy son mayorías. Nosotros éramos mayoría, hoy somos minoría. Así es. Y eso pasa en cualquier país del mundo. No hagan reformas electorales pensando que ustedes van a hegemonizar el poder siempre, porque no va a ser así, Sergio. Piensen más bien en la calidad de la democracia. Piensen en lo que este país necesita. Y este país es un país plural, que necesita competencia, que ¿Pero se ha fortalecido la democracia en estos últimos procesos? Yo creo que sí. Y la mejor prueba es que ha habido triple transición de partidos. Ganó el PAN en el 2006, ganó el PRI en el 2012 y ganó el Morena en el 2018. Vivimos una democracia totalmente perfectible, pero que es una democracia. No podemos decir que no la haya. Y eso ha sido gracias al trabajo de todos los actores políticos, de todas las sectores, y entre ellos, por supuesto, la izquierda jugó un papel fundamental. Por eso no podemos regresar a los esquemas de un poder hegemónico donde un grupo tenía todo el poder y pensaba que ese poder iba a ser para siempre. Claro, y tomando en cuenta eso entonces y de cara a las próximas elecciones, ¿qué es lo que consideran que causó justamente estos cambios tan radicales? Mira, fue primero el hartazgo de la sociedad. Bueno, eso es clarísimo. De los modelos neoliberales que encabezaron el PRI y el PAN. A partir del año 2000 y destacadamente con el gobierno de Felipe Calderón y la crisis de seguridad, o de inseguridad más bien dicho, generó una serie de consecuencias gravísimas de carácter social y que tienen origen en la falta de oportunidades, el desempleo, la falta de educación, que acrecentaron el problema de inseguridad. Luego viene el tema de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto y todo ese cúmulo heredado también de épocas anteriores vinieron a generar un hartazgo social que se manifestó en las urnas. No es un mérito de las autoridades, ojo, porque muchas autoridades dicen, gracias a nosotros se han dado esas transiciones. Y yo creo que tú coincidirás, Fernando, que en el 2000 la transición que se dio del PRI al gobierno de Fox no se dio gracias a las autoridades electorales, se dio gracias a un movimiento social que votó por una nueva opción, que luego defraudó a los mexicanos, pero bueno, que se votó por esa opción. Y lo mismo sucedió ahora. Entonces, las autoridades electorales han sido instrumentos en los que muchas veces, a pesar de ellos, porque casi siempre han servido al poder, sobre todo en los estados, a pesar de ellos, se han dado evoluciones democráticas por la ciudadanía, por los liderazgos sociales, por los movimientos políticos que se han dado en lo nacional o en lo local. Y por la insistencia, en este caso, claro, del presidente de la República. Claro. ¿No? Tu comentario, Max, sí. A ver, si aquí me lo permites. Sí, Héctor. Adelante. Sí, me gustaría que se sumen a este debate. Una cosa. Sí. México tiene el sistema electoral más potente del mundo. Sí. Y México es cierto que tiene el sistema electoral más costoso, donde hay mayor número de funcionarios, 17,000, ya lo dijo Sergio, comparando, por ejemplo, en alguna institución electoral de Europa no pasan de 100. Pero ¿qué pasa? Es un sistema electoral hecho desde la desconfianza. Es un sistema electoral demasiado costoso, pero que las reglas de la competencia política lo obligaron a que así sea. O sea, tenemos un padrón electoral que es el más caro del mundo. Tenemos un órgano colegiado, tenemos un esquema de fiscalización, tenemos un esquema en qué país del mundo la autoridad electoral está monitoreando los medios de comunicación. Es carísimo. Todo lo que hace el INE es carísimo. ¿Por qué? Porque está construido bajo un esquema de este proceso en el cual los actores políticos no respetan las reglas de la competencia electoral. Y te pongo un ejemplo. México es el país que también tiene mayor número de impugnaciones en las elecciones. Estamos hablando que el tribunal en su vida ha conocido 220,000 impugnaciones. Esas son demasiado. Entonces tenemos un sistema electoral que funciona muy bien y tenemos un sistema electoral donde a la hora de la competencia política los golpes bajos demeritan el ejercicio público electoral y democrático. Entonces,
¿Qué está pasando? Mucha gente habla que puede haber un fraude y que la autoridad electoral está sesgada. Eso en México es imposible. Como está diseñada las circunscripciones electorales, como está construido el padrón electoral, los procesos de insaculación, la gente llega a votar, los mismos ciudadanos son los que cuentan los votos, los partidos políticos tienen copias de las actas y en un momento dado hablar de fraudes porque la autoridad electoral está sesgada, yo creo que eso no es así. ¿Qué pasa? ¿Que requerimos mantener ese sistema electoral? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser, digamos, muy perjudiciales. Y te pongo un ejemplo, Venezuela. Y no estoy comparando que sí hay un esquema de analogía con el gobierno. Yo lo único que te digo es que Venezuela tenía un sistema electoral muy parecido al mexicano. También un consejo electoral nacional, el CEN se llamaba, donde había también un ámbito colegiado. Rompieron ese esquema de neutralidad y el proceso electoral fue un ejemplo en el cual hubo mucha inestabilidad social. Al día siguiente de la elección, porque no hubo credibilidad y porque se hablaba de un sesgo de autoridad electoral, salieron los tanques a la calle. Eso es mucho más costoso que lo que tú puedas invertir en financiar tu autoridad electoral. Creo que las condiciones de competencia política tienen que responder a las condiciones del momento. Y las condiciones del momento no es como una democracia europea, donde la gente no se preocupa porque las urnas están transparentes. Allá los partidos políticos hacen las boletas electorales, las envían a domicilio, pero no existen estos tipos de fraudes ni de competencias de carácter irregular. Entonces, ¿qué pasa? Sí, por el momento requerimos tener una autoridad que tenga todos estos mecanismos de seguridad para evitar que se corrompan las reglas esenciales de la democracia representativa. ¿Qué opinas? Esto es muy interesante, me parece indispensable, sobre todo de cara a los nuevos procesos o lo que se está estableciendo, Arturo. Sí, yo pienso que la democracia mexicana se ha caracterizado por hacer una serie de cambios institucionales. A partir de que ha habido alternancia y pluralidad, eso ha producido al mismo tiempo una serie de cambios y institucionalidad en muchos sentidos. Pienso en la credencial para votar, hoy en día es nuestro principal documento de identificación para que un banco lo pida y uno pueda ejercer algún tipo de transacción. Cosa que representa. Cambiando de tema, está equivocado y se debería de cambiar, porque gracias a eso existe el robo de identidad, un delito que va creciendo y en nuestro país es uno de los principales delitos. Hay problemas, pero también se han detectado, se han atajado, digamos, con esta inclusión de los elementos biométricos. Hay manera, digamos, de detectar. A mí me ha tocado un poco trabajar en ese tipo de cuestiones, que la autoridad, el INE puede detectar ese tipo de problemas que por supuesto existen. Como decíamos, esta democracia es perfectible, pero pienso, por ejemplo, en las recomendaciones que ha hecho la ONU. Cada vez que un país africano quiere institucionalizar, poner un equivalente del INE o un tribunal electoral, normalmente acude a la ONU y la ONU lo manda a México. Eso es, digamos, una cierta práctica internacional que a veces es poco conocida y por supuesto que habrá aceptar que siempre debe haber una crítica hacia el actuar de las autoridades, que es parte de la democracia y que es la vigilancia que debe existir. Es decir, cuando hay órganos terminales, la crítica es una manera también de controlar a las autoridades y los actores políticos, un poco basado en la desconfianza, pues todos están cuidando las manos. Pero yo creo que sí quisiera destacar que un poco viendo hacia adelante, me parece que mucho de la discusión es hablar de fiscalización y de financiamiento, hay que hablar también del sistema anticorrupción. Me parece que hay que vincular el actuar de las autoridades. Se ha dicho que el INE tiene ya muchas cargas, organiza elecciones, vigila la asignación de tiempos en radio y televisión, organiza en general las elecciones. Me parece que debe de haber una combinación también, que por ejemplo temas como la nulidad por rebase de tope de gastos. Es muy poco el tiempo el que tiene la autoridad, además de que esto es recurrible, para revisarlo. No da tiempo cada vez hay mecanismos más sofisticados para violar las normas y tener un financiamiento paralelo. Me parece que una fórmula, y que ya se ha comentado, ya está muy documentado ciertas maneras que en esta reforma integral puede encaminarse, es que también tengan competencias otras autoridades no necesariamente electorales. Cuidar el tema de no juzgar la misma conducta bajo diferentes esquemas, pero me parece que una combinación de estos elementos puede abonar enormemente a que cuidemos mejor nuestros procesos electorales, ¿no? Y hablando sobre estos procesos electorales y cambiando un poco de tema, pero sobre esta misma hegemonía, ¿qué opinan sobre este financiamiento a los nuevos partidos políticos y que se da siempre en cada proceso electoral? ¿Qué opinan? ¿Son necesarios más partidos políticos, nuevos partidos políticos? Mira, yo creo que no podemos limitar la creación de partidos políticos.
Si la Constitución en el artículo 41 prevé que uno de los mecanismos para acceder al poder público son los partidos políticos, tenemos que dar a la ciudadanía opciones y herramientas para que puedan acceder por esa vía, aunque está la de candidaturas independientes, pero la vía que hasta el momento ha sido más eficaz ha sido la de los partidos políticos. ¿Tenemos que regular su gasto? Sí, tenemos que regular su gasto. Y tenemos que vigilar que en los procesos de su creación no se generen pues, algunas distorsiones que puedan ser fraudulentas, por llamarlas de alguna forma, para generar estructuras o corporativas o clientelares o con dinero. ¿Pero son necesarias? La pregunta, ¿son necesarias? Mira, eso la gente lo tiene que decidir. Eso no lo podemos decidir en esta mesa. Tenemos que darle la oportunidad a ciudadanos que quieran constituirse en partidos políticos. Pero los ciudadanos no tienen injerencia en ese sentido. No, Sergio, sí, ¿no? son los que conforman a los partidos políticos a través de asambleas distritales o estatales. Se crea el partido político va a una elección y en la elección, si los ciudadanos votan por él, pues va a ejercer el poder. Morena tiene 2 procesos electorales que se creó. Participó en el 2015 y en el 2018. Se creó en el 2014, en el 2015 participó, tuvo 8% de la votación y en el 2018 llegó a 50 y tantos % de la votación. Bajo ese argumento, entonces Morena no hubiera tenido razón de existir y ahora vemos que es una opción para la ciudadanía. ¿Pero por qué no sucede eso en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Lo que pasa es que no podemos restringir a priori. Sería una restricción bastante agresiva a los ciudadanos el impedirles que existan opciones que generen pluralidad para poder acceder al poder público. Hay un sistema diferente en otros países, ¿no? En otros países, por ejemplo... Pero la democracia es igual, tendría que ser igual. No, pero las modalidades son distintas. Hay lugares donde, por ejemplo, los partidos nuevos no requieren quizás un esquema tan sofisticado como en México de hacer asambleas, afiliados, sino que se presentan a las elecciones, pero sin recibir financiamiento público, ojo, sin recibir. Y ya si sobrepasan cierta votación o si obtienen representación en las instituciones legislativas, entonces ya pasan a recibir subvenciones o financiamiento público, ¿no? En México el modelo que hemos elegido, y así ha sido desde hace muchos años, es que primero los partidos tienen que obtener el registro y se han establecido ciertos requisitos para poder obtener ese registro. Una vez que lo obtienen pueden participar en las elecciones y si mantienen la votación, entonces siguen existiendo como partidos políticos, obtienen representación parlamentaria y reciben recursos públicos. De hecho, en la última reforma electoral del año 2014 se amplió el umbral para que los partidos 3%. Mantengan el registro. Antes era del 2%, se subió un poquito más al 3%. Yo aquí sí coincido con Sergio, yo creo que no se puede limitar. La verdad es que en tanto los partidos nuevos cumplan los requisitos, yo creo que eso, bueno, pues hay que darles la mayor apertura porque seguramente habrá sectores de la ciudadanía, finalmente los partidos somos parte de la sociedad, no somos el todo, habrá partes de la sociedad que no se sienten identificados con los partidos existentes y que quieran constituir un nuevo partido. Pero no es fácil constituir un nuevo partido, también hay que decirlo, por eso los legisladores eventualmente han previsto ciertos requisitos y sobre todo el requisito más importante es mantener el 3% de la votación, que no es poca cosa. Entonces yo creo que eso de manera natural va decantando las opciones y va permitiendo que los partidos que subsistan y que tengan representación son los que eligieron los ciudadanos. De acuerdo, voy contigo Arturo, un minuto de cierre y también después contigo Héctor. Sí, pues en ese sentido, yo creo que este tema del financiamiento, yo lo que veo de acuerdo a la opinión pública, a lo que están discutiendo los partidos políticos, hay más consensos ya que diferencias. Y en ese sentido apelar a esas formas de coincidir. Creo también debe de haber una manera de integrar otros temas. Me parece que el modelo de comunicación política puede integrarse, aspirar a que este modelo de despotización ya no es suficiente y apelar a debates como existe, por ejemplo, en Chile, que eso haría. ¿Cuántos ciudadanos no recuerdan frases de debates específicos? Y eso podría no solo en la época de campaña, sino a posterior discutiendo temas como estos o como otros de política pública, ¿no? Correcto. Héctor, yo coincido con Fernando que hay que mantener una vida democrática estable y coincido también con Sergio que esta reforma electoral tiene que ser por consenso, pero también es necesario establecer un parámetro natural. Lo que funcione, no lo muevas, déjalo. Creo que es el momento de ir avanzando sí, es y una no ir frase muy popular, si no retrocediendo. está roto no lo arregles, ¿no? Sí, entonces en ese sentido hay que mantener las estructuras que funcionan. En segundo, hay que empezar a hacer ajustes estructurales, por ejemplo, candidaturas independientes. O sea, no es posible que un candidato a la presidencia requiera casi 850,000 firmas, que es 3 veces lo que requiere un partido político para su registro
inicial. Entonces necesitamos, digamos, hacer esos ajustes, y en el tema del financiamiento y de la fiscalización necesariamente hay que hacerlo con mucho cuidado. Correcto. Muchísimas gracias, Arturo, Héctor, Sergio. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por estar en esta mesa de debate, de análisis. Creo que todavía nos tocaron o nos faltaron muchos temas que tocar, pero lo haremos en su momento. Muchísimas gracias también a ustedes, sobre todo por vernos y escucharnos. Y los esperamos mañana en punto de las 9 de la noche en otra edición de Análisis Político. Soy Maximiliano Espejel. Buenas noches.